Hay guerras que no se libran con ejércitos sino en el silencio de un pasillo. Hay batallas donde las únicas armas son las palabras, y las víctimas, los corazones de tus propios hijos. Yo sobreviví a la guerra que se libró en mi propia casa. Y esta es mi historia. Mi nombre podría ser el tuyo. Mi vida hasta hace no mucho era una de esas que ves en los anuncios o en las fotos de tus amigos en redes sociales. Una vida tejida con hilos de normalidad, de una felicidad tranquila y cotidiana. El olor a café recién hecho que se mezclaba con el de las tostadas por la mañana. Los dibujos de mis hijos, pegados con imanes en la puerta de la nevera, un collage de soles sonrientes y monigotes que éramos nosotros. El sonido de sus risas mientras jugaban en el salón, esa banda sonora que te convence de que todo está bien, de que todo está en su sitio. Vivía instalada en la certeza de un nosotros que era una fortaleza, un refugio contra el mundo. Habíamos construido esa fortaleza ladrillo a ladrillo, con promesas, con planes de futuro, con la rutina cómoda del amor que se asienta. Él era mi compañero, mi cómplice, el hombre con el que había decidido compartir cada amanecer. Y yo le creía. Creía en sus abrazos al llegar a casa, en sus te quiero susurrados antes de dormir. Creía que nuestro amor era a prueba de balas. ¡Qué ingenua! ¡Qué terriblemente ingenua fui! Porque a veces la vida perfecta es solo un decorado. Y detrás del telón, se esconde una realidad que no quieres ver. Pero la verdad, por mucho que intentes ignorarla, siempre encuentra una grieta por la que colarse. Y cuando lo hace, no pide permiso. Entra arrasando con todo, como un huracán que se lleva por delante los cimientos de tu existencia. Mi huracán particular llegó una noche de martes. Una noche cualquiera. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio. Él se había dejado el móvil en la mesa de la cocina. Vibró. 1, 2, 3 veces. Un nombre en la pantalla que no conocía. Y una curiosidad, una punzada helada en el estómago que me gritaba que algo no iba bien. Ese fue el principio del fin. Lo que encontré en ese teléfono no fue solo una infidelidad. Fue la demolición de mi mundo. Mensajes, fotos, una vida entera paralela de la que yo no formaba parte. Cada palabra que leía era una puñalada. El aire se me escapó de los pulmones, el suelo desapareció bajo mis pies. Recuerdo el frío de los azulejos de la cocina, el silencio de la casa que de repente se había vuelto ensordecedor. El hombre que dormía en mi cama, el padre de mis hijos, era un completo desconocido. La confrontación fue un borrón de negaciones torpes, de excusas que se desmoronaban, y finalmente, de una verdad fría y cruel que me golpeó en la cara. Creí que ese dolor, el de la traición, era lo más bajo que podía caer. Creí que había tocado fondo. Pero el infierno tiene muchos más niveles de los que una puede imaginar. Aquello solo era la antesala. El divorcio no fue un trámite, ni una separación amistosa. Fue una declaración de guerra. Y el hogar que habíamos construido se convirtió en un campo de batalla. Pero el territorio en disputa no eran los muebles ni la casa ni el dinero, eran ellos. Nuestros hijos. Pronto descubrí que el amor, cuando se pudre, se puede convertir en el arma más letal. El hombre al que había amado se transformó en mi enemigo, y su estrategia fue la más cruel de todas. Poner a mis hijos en mi contra. Empezó de forma sutil. Comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Mamá está muy triste últimamente, tened paciencia con ella. Mamá necesita estar sola, por eso no ha llamado. Mentiras susurradas en sus oídos, pequeñas gotas de veneno que, día tras día, iban calando en sus corazones inocentes. Luego la guerra se volvió abierta. Las visitas canceladas en el último minuto con excusas inverosímiles. Las llamadas que nunca me pasaba. Los regalos caros y las promesas de una vida de diversión que yo, en plena tormenta emocional y económica, no podía igualar. Yo era la madre de las normas, de las rutinas, de los deberes. Él era el padre de los fines de semana sin reglas, el paraíso de los caprichos. Y entonces empecé a verlo en sus ojos. Primero fue la confusión. Después, el recelo. Sus abrazos, que antes eran mi refugio, se volvieron vacilantes, casi por obligación. Sus miradas, esquivas. Empecé a escuchar en sus bocas palabras de odio que no eran suyas, frases adultas y retorcidas que repetían como pequeños soldados programados. ¿Por qué le hiciste daño a papá? ¿Es verdad que quieres quitarnos todo? Cada pregunta era una bala que me atravesaba el alma. Esta es la guerra silenciosa y cruel de la alienación parental, una tortura psicológica que no deja moratones visibles pero que te desgarra por dentro.
Es la agonía de ver cómo te arrebatan el amor más puro que existe, cómo manipulan a tus hijos hasta convertirlos en extraños. Es sentir que estás perdiendo lo que más quieres en el mundo, y que nadie a tu alrededor parece entender la magnitud de tu dolor. La batalla se libraba en todos los frentes, en casa, con el silencio y la distancia de mis hijos, y en los juzgados, un laberinto frío y deshumanizado. Me pasé noches en vela, con la luz de un flexo, revisando montañas de papeleo, intentando descifrar un lenguaje legal que me era ajeno. Cada notificación del juzgado me provocaba un ataque de pánico. Cada vista era un juicio no solo a mi matrimonio, sino a mi capacidad como madre. Allí, en esa sala impersonal, mi dolor era reducido a un expediente. Tenía que escuchar cómo se tergiversaba la realidad, cómo se me pintaba como una mujer inestable, despechada, desequilibrada. Veía cómo el sistema, a menudo ciego a la manipulación emocional, se dejaba llevar por las apariencias. Yo era la madre herida, la que lloraba, la histérica. Él era el padre sereno, el preocupado, la víctima. La impotencia era un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Me sentí increíblemente sola. Era una batalla invisible. Para el resto del mundo, solo éramos otra pareja divorciada. Nadie veía las trincheras que se cavaban en mi salón, ni escuchaba las bombas silenciosas que explotaban en cada llamada telefónica. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Miedo a perderlos para siempre. Y con el miedo, llegó la duda, la más paralizante de las enemigas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy una buena madre? ¿Seré lo bastante fuerte para soportar todo esto? Estaba rota. Hundida en el pozo más oscuro que jamás había conocido. Y fue allí, en la más absoluta oscuridad, donde algo cambió. No fue un trueno, ni una revelación divina. Fue una chispa minúscula, casi imperceptible. Una mañana, después de otra noche sin dormir, me miré al espejo. Y no me reconocí. Vi a una mujer demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar, encorvada por el peso del dolor. Y en ese momento, una voz en mi interior, muy débil pero muy clara, me dijo: basta. Basta de ser la víctima de su historia. Era hora de convertirme en la heroína de la mía. El valor no llegó de golpe, fue una elección. Una pequeña elección que tomaba cada día. La elección de levantarme de la cama, aunque el cuerpo me pesara como el plomo. La elección de ducharme y vestirme, aunque solo quisiera quedarme hecha un ovillo bajo las sábanas. La elección de llamar a una amiga y decir, por primera vez en voz alta: no puedo más, necesito ayuda. Esa fue la primera victoria. Pedir ayuda. Empecé a ir a terapia. Encontré un espacio seguro, donde podía desahogar mi dolor, sin ser juzgada. Donde empecé a entender las dinámicas de la manipulación, y a ponerle nombre a lo que me estaba pasando. Contraté a una abogada que no solo entendía de leyes, sino que entendía de almas rotas. Una mujer que me miró a los ojos y me dijo: vamos a luchar. Y vamos a ganar. Empecé a mirar mis cicatrices de otra manera. Ya no eran el mapa de mi dolor, sino la prueba irrefutable de que había sobrevivido a cada herida. Cada lágrima había regado una semilla de fortaleza que no sabía que tenía. Cada golpe me había obligado a buscar un equilibrio que no sabía que poseía. Dejé de luchar contra él, y empecé a luchar por mí, y por mis hijos. La segunda mitad de mi historia es la reconstrucción. Fue como aprender a caminar de nuevo. La tarea más difícil fue crear un nuevo hogar. No solo un piso nuevo, sino un santuario. Un lugar donde las únicas reglas fueran la verdad, el respeto y el amor incondicional. Un espacio libre de toxicidad, donde mis hijos pudieran poco a poco empezar a sanar. Reaprendí a confiar en mí misma, en mi instinto de madre, a validar mis emociones, a permitirme estar triste o enfadada sin sentirme culpable. Aprendí a poner límites firmes, a decir no, sin miedo. Y sobre todo, emprendí la tarea más paciente y amorosa de todas: reconstruir los puentes con mis hijos. No lo hice con palabras. Las palabras habían sido las armas de la guerra. Lo hice con hechos. Estaba allí, siempre. Para llevarlos al cole, para ayudarles con los deberes, para preparar su cena favorita. Estaba allí para escuchar sus silencios, para secar sus lágrimas cuando por fin se atrevían a llorar delante de mí. No les hablaba mal de su padre. Simplemente, les ofrecía la verdad de mi amor, día tras día, sin descanso. Hubo pequeños milagros. Una tarde, mi hijo pequeño, que llevaba meses sin apenas mirarme a los ojos, se acurrucó a mi lado en el sofá y me dijo: te he echado de menos, mamá.
Y en esa frase, se derrumbaron todos los muros que nos habían separado. Lloramos juntos, abrazados. Y supe que, aunque el camino fuera largo, iba en la dirección correcta. Hoy, la mujer que os cuenta esta historia, no es la misma que encontró aquellos mensajes en un móvil. Mi voz ya no tiembla. Estoy serena. Soy resiliente. Soy innegablemente fuerte. No he borrado el pasado, sería imposible. Lo he integrado. Las cenizas de mi matrimonio no me sepultaron. Se convirtieron en el abono fértil del que he renacido. Mi final no es un «y vivieron felices para siempre con un nuevo amor». Mi final es un «y fue fuerte para siempre». Soy una mujer completa por mí misma. Mi felicidad ya no depende de mi estado civil, ni de la aprobación de nadie. Depende de mí. Soy una madre que a través del dolor más profundo, enseñó a sus hijos la lección más valiosa. Que la verdad, como el agua, siempre se abre camino, y que el amor de verdad, el que es paciente y puro, es más fuerte que cualquier manipulación. Miro a la cámara, no como una víctima que busca compasión, sino como una superviviente que ofrece un mapa. Un mensaje directo para cada mujer, para cada persona, que pueda estar al principio, en mitad, o saliendo de un viaje parecido al mío. La guerra que estás librando puede parecer imposible, la soledad puede ser asfixiante y el miedo, paralizante, pero la fuerza que vas a descubrir en tu interior, esa que ahora mismo no crees que tienes, será tu mayor victoria. No estás sola. Y tu final feliz no es encontrar un nuevo amor, tu verdadero final feliz es encontrarte por fin, a ti misma. Toda fortaleza tiene una primera piedra, y la nuestra se puso una tarde de otoño, en un pequeño cine de autor en el corazón de Madrid. Recuerdo el olor a madera vieja y a palomitas recién hechas. Proyectaban una de esas películas francesas lentas, en blanco y negro, que o te fascinan o te duermes. Yo estaba fascinada. Al encenderse las luces, con la sensación de volver a la realidad desde otro mundo, me di cuenta de que el chico sentado a mi lado tenía los ojos brillantes, no de sueño, sino de la misma emoción que sentía yo. Esa fue la primera vez que le vi. No era el hombre más guapo de la sala, ni el más alto, ni el que vestía mejor. Pero tenía una luz especial. Una serenidad en la mirada. Empezamos a hablar allí mismo en el pasillo mientras el resto de la gente salía. Hablamos de la película, del director, de la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba hablando con un extraño, sino con alguien que entendía mi propio idioma, uno que no se habla con palabras. Mi primera impresión fue la de un hombre bueno. Íntegro. Tenía una inteligencia tranquila, sin arrogancia. Me atrajo su pasión. La forma en que sus ojos se encendían al hablar de lo que le gustaba. Me atrajo su escucha. No esperaba su turno para hablar. Realmente oía lo que yo decía. Y me atrajo su risa. Una risa honesta, que nacía desde dentro y le arrugaba las comisuras de los ojos. Me hizo sentir, desde el primer minuto, increíblemente segura. Como si, de repente, hubiese llegado a un lugar que no sabía que estaba buscando. En aquella época, él era mi refugio. Era la calma en mitad de mi caos. Yo era un torbellino de inseguridades y sueños por cumplir, y él era el ancla que me mantenía con los pies en la tierra. Era detallista. No de los que regalan ramos de flores, sino de los que se acuerdan de esa anécdota tonta que contaste hace semanas, y te la recuerdan para hacerte sonreír. Era el hombre que te preparaba un té cuando te dolía la garganta sin que tuvieras que pedírselo. El que te mandaba un mensaje a media tarde solo para decir, espero que tengas un buen día. Parecía la personificación de la lealtad, de la nobleza. Era mi certeza en un mundo lleno de dudas. Y sí, hubo un momento que se grabó a fuego en mi memoria como la promesa de todo lo que seríamos. Fue nuestro primer viaje juntos, un fin de semana improvisado a un pueblo de la costa de Asturias. Era noviembre. La playa estaba desierta, barrida por un viento frío que olía a sal y a invierno. El cielo era de un gris plomizo, precioso. Caminábamos por la orilla, con las manos entrelazadas dentro del bolsillo de su abrigo, y el único sonido era el rugido de las olas rompiendo contra las rocas. En un momento dado se detuvo, se giró para mirarme, el viento le alborotaba el pelo. Me apartó un mechón de la cara con los dedos helados, y me miró con una intensidad que me desarmó. Y entonces, con el Cantábrico de fondo, me dijo las palabras que sellaron mi destino. No fue un te quiero apasionado. Fue algo mucho más profundo. Me dijo, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, contigo por fin siento que estoy en casa. Y yo le creí. Apoyé mi cabeza en su pecho, cerré los ojos y escuché los latidos de su corazón mezclándose con el sonido del mar. En ese instante, creí con cada fibra de mi ser que había encontrado mi hogar para siempre.
Aquella sensación de estar en casa dejó de ser un sentimiento para convertirse en un plan. Un proyecto. La transición del noviazgo al matrimonio fue tan natural como la marea que sube. No hubo dudas ni miedos ni un solo segundo de vacilación. Era el siguiente paso lógico en un camino que sentíamos que estaba escrito para nosotros. La pedida de mano no fue en un restaurante caro con un anillo escondido en el postre, no fue con fuegos artificiales ni con un público aplaudiendo. Fue mucho más nuestro, fue un jueves por la noche, en el pequeño piso de alquiler que compartíamos. Estábamos rodeados de cajas de cartón, a punto de mudarnos a nuestro primer hogar de verdad. Olía a pizza recalentada, y a la ilusión de las paredes vacías. Estábamos sentados en el suelo, apoyados en el sofá, planeando de qué color pintaríamos el salón. Y en mitad de una conversación sobre si era mejor el blanco roto, o un gris perla, se hizo el silencio. Me cogió la mano, me miró con esa calma que tenía la capacidad de detener el mundo y me dijo, casémonos. Hagamos que todo esto, que nosotros, sea para siempre. No hubo anillo en ese momento. Solo su palabra. Y para mí, su palabra era el contrato más sólido del universo. Lloré, claro. Lloré de una felicidad tan pura y tan abrumadora que sentía que se me iba a salir el corazón del pecho. Nuestra boda fue un reflejo de aquello. No fue un gran evento, fue una fiesta de la certeza. Una celebración íntima, en un jardín, con nuestros amigos de verdad y nuestra familia. Recuerdo el sol de junio filtrándose entre las hojas de los árboles, el vestido blanco que me había ayudado a elegir mi madre, y la sensación de su mano, firme y cálida, sosteniendo la mía durante toda la ceremonia. Cuando dijimos sí quiero, no solo estábamos aceptando un compromiso, estábamos sellando un pacto con el futuro. Un futuro que se antojaba brillante, lleno de promesas. Los primeros años de casados fueron la materialización de todos esos sueños, éramos un equipo. Un equipo contra el desorden del mundo. Teníamos un mapa de corcho en la pared del pasillo, lleno de chinchetas rojas que marcaban todos los lugares a los que queríamos viajar. Y teníamos un mapa invisible, mucho más importante, que dibujábamos cada noche antes de dormir, el mapa de nuestra vida juntos. Soñábamos con llenar la casa con las risas de nuestros hijos. Con tener una biblioteca que ocupara toda una pared, con libros leídos por los dos. Con envejecer sentados en el porche de esa casa, viendo jugar a nuestros nietos. Él era mi ancla y yo era sus alas. Nos complementábamos. Yo le empujaba a soñar un poco más alto, y él me ayudaba a mantener los pies en la tierra. Las noches de viernes eran de película y manta en el sofá. Los domingos por la mañana olían a su café y a mis tortitas. Construimos una rutina hecha de complicidad, de chistes que solo nosotros entendíamos, de miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Éramos felices. No con una felicidad de fuegos artificiales, sino con una felicidad serena, sólida, la que se cuece a fuego lento y se asienta en el alma. La felicidad de saber que, pasara lo que pasara ahí fuera, al final del día volverías a casa y estaría él. Tu refugio. Tu paz. Y si tuviera que elegir un solo momento, un fotograma que encapsulara el auge de ese amor, la cima de nuestra felicidad compartida, no sería un viaje exótico ni un gran logro. Sería algo mucho más sencillo. Fue la primera noche en nuestra casa, la casa que compramos. Aún no teníamos muebles, solo un colchón en el suelo del que sería nuestro dormitorio y unas cuantas cajas. Habíamos pedido comida china y estábamos comiendo sentados en el parqué, con tenedores de plástico, iluminados por la luz de una sola bombilla que colgaba del techo. De fondo en un pequeño altavoz sonaba una de nuestras canciones, afuera llovía, y en medio de ese eco de las habitaciones vacías, me cogió por la cintura y me sacó a bailar. Bailamos abrazados, despacio, en mitad del salón vacío. Apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. Podía oír su respiración, el latido de su corazón, el sonido de la lluvia contra los cristales, y en ese instante, sentí una plenitud absoluta. No necesitábamos nada más. Éramos nosotros, y nuestro futuro entero, estaba contenido en las 4 paredes de esa casa vacía, esperando a que lo llenáramos de vida. Se separó 1 centímetro, lo justo para mirarme a los ojos y me susurró, «Bienvenida a casa». En ese momento, en medio de aquel caos de cajas y sueños por desempaquetar, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Estaba construyendo mi vida sobre la roca más sólida que existía. O eso creía yo. Es curioso cómo funciona la memoria. Cuando intentas recordar el momento exacto en que todo empezó a torcerse, no encuentras un único estruendo, una explosión.
Lo que encuentras es el eco de pequeñas grietas, de fisuras casi invisibles que, con el tiempo, se convirtieron en el abismo que nos separó. El amor no muere de un infarto fulminante. Muere de 1000 pequeños cortes, de silencios que pesan más que los gritos, de ausencias que ocupan más espacio que una presencia. Las primeras señales fueron tan sutiles, que las descarté como imaginaciones mías, como el producto del estrés, o del cansancio. Era un cambio en la atmósfera de la casa, como cuando notas que va a llover mucho antes de que caiga la primera gota. Había una humedad en el aire, una pesadez. Él estaba pero no estaba. Su cuerpo ocupaba un espacio en el sofá, en la mesa, en nuestra cama. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Sus ojos miraban a través de mí, no a mí. Las conversaciones se volvieron funcionales, logísticas. ¿Quién recoge a los niños? ¿Has hecho la compra? Desaparecieron las preguntas importantes. ¿Cómo estás? ¿En qué piensas? Su teléfono, que antes era un objeto más de la casa, se convirtió en una extensión de su cuerpo. Siempre boca abajo sobre la mesa. Siempre con él, incluso para ir al baño. Se sobresaltaba si yo lo cogía para pasárselo. Empezó a ponerle un código de bloqueo que nunca había tenido. Cuando le pregunté, con una ligereza que no sentía, su respuesta fue cortante. Es por el trabajo, cosas de seguridad. Y yo, que había hecho de la confianza mi religión, me tragué la excusa. Porque admitir la sospecha, era abrir una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Luego, llegaron los cambios de rutina. Las reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Los viajes de trabajo de fin de semana que antes eran una rareza y de repente se volvieron imprescindibles. Yo me quedaba sola con los niños gestionando fiebres, deberes y pesadillas, y me sentía como la capitana de un barco en el que el otro oficial había abandonado su puesto. Le llamaba por la noche a su hotel y tardaba en responder, o su voz sonaba extraña, lejana, como si le molestara mi llamada. Me decía que estaba agotado. Y yo le creía. Le preparaba un baño caliente para cuando volviera, le dejaba su cena favorita en el horno. Hacía todo lo posible por ser el puerto seguro al que él quisiera volver. ¡Qué tonta! Estaba cuidando a un fantasma. El maltrato no empezó con un golpe, ni siquiera con un grito. Empezó con un veneno mucho más sutil, la anulación. Empezó a minar mi confianza con comentarios disfrazados de broma o de crítica constructiva. Te tomas las cosas demasiado a pecho, eres muy sensible. Ese vestido no te favorece mucho, ¿no crees? Estás un poco paranoica últimamente, deberías relajarte. Pequeñas frases que, como la gota malaya, van horadando tu autoestima, te hacen dudar de tu propio juicio, de tu propia percepción de la realidad. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que eres demasiado exigente, demasiado celosa, demasiado todo. Él era un experto en hacerme sentir culpable por su propia distancia. Si yo me quejaba de que no pasábamos tiempo juntos, la culpa era mía por agobiarle. Si le preguntaba por qué estaba tan callado, era yo la que no respetaba su necesidad de espacio. Me estaba volviendo loca, lentamente, en mi propia casa. El punto de inflexión, el momento en que una de esas grietas se hizo visible a plena luz, fue el 10º cumpleaños de nuestro hijo mayor. Habíamos planeado una fiesta en el jardín, yo llevaba semanas preparándolo todo con una ilusión infantil. La tarta, los juegos, los regalos. Él había prometido salir antes del trabajo para estar allí, para ayudarme, para ver la cara de su hijo al soplar las velas. Pero no llegó. Ni a las 5 ni a las 6. Los niños preguntaban por él. Los invitados preguntaban por él. Yo sonreía, ponía excusas. Una reunión de última hora, ya sabéis cómo es esto. Mientras sentía un nudo de hielo crecer en mi estómago. Apareció pasadas las 9 de la noche cuando ya habíamos recogido todo y los niños dormían. No olía a alcohol, olía a un perfume de mujer que no era el mío. Le pregunté dónde había estado. Y por primera vez, no se esforzó en mentir. Me miró con una frialdad que no le conocía, con los ojos vacíos, y dijo: he estado donde he tenido que estar. Déjalo ya. ¿Quieres? No me montes una escena. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar el olor de su traición en nuestras sábanas. Lloré en silencio, abrazada a una almohada, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que había perdido al hombre con el que me había casado. Aún no sabía cómo ni con quién, pero lo había perdido. Y entonces llegó la noche del móvil, esa noche de martes que partió mi vida en dos, el antes y el después. No fue curiosidad lo que me llevó a coger su teléfono, fue instinto de supervivencia. Mi cuerpo sabía la verdad antes que mi cabeza.
Ver su nombre en la pantalla, el de ella, y la insistencia de los mensajes, fue como si alguien me hubiera dado un empujón al borde de un precipicio. Sentada en el suelo frío de la cocina, con el único sonido de mi propia respiración entrecortada, abrí la caja de Pandora. Y lo que vi fue peor que cualquier pesadilla, no eran solo mensajes de sexo, era una vida entera que me había sido ocultada. Fotos de cenas en restaurantes a los que yo siempre había querido ir. Apodos cariñosos que nunca había usado conmigo. Planes de futuro, de viajes, de fines de semana. Hablaban de mí. Se referían a mí como ella, como el problema, como un obstáculo en su historia de amor. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más y más hondo. Sentí como el aire me abandonaba, como el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Sentía una incredulidad absoluta. Un shock. Como si hubiera estado viviendo durante años en un decorado de cartón piedra, y de repente alguien hubiera encendido las luces, revelando que nada era real. El hombre que dormía plácidamente en nuestra cama, el padre de mis hijos, el hombre que me había prometido un hogar. Había construido otro, en secreto, sobre los escombros de mi confianza. La confrontación fue la escena más patética y cruel que he vivido. Subí las escaleras, temblando. Le desperté, le puse el teléfono delante. Su primera reacción no fue el arrepentimiento. Fue la ira. La ira del criminal que ha sido descubierto. Has mirado mi móvil. No tienes derecho. Intentó arrebatármelo. Intentó negar lo innegable. Dijo que era una compañera de trabajo con problemas, que yo lo estaba malinterpretando todo. Pero sus ojos le delataban. Y cuando las mentiras se agotaron, cuando vio que yo no iba a ceder, su estrategia cambió. Pasó de la negación al ataque, me acusó a mí. Dijo que si había buscado fuera lo que no tenía en casa era por mi culpa. Porque yo estaba siempre cansada. Porque había dejado de cuidarme. Porque solo me preocupaba de los niños. Porque le había abandonado yo a él primero. Me lanzó cada una de mis inseguridades a la cara, usándolas como armas. Me despojó de mi dolor y me vistió con su culpa. Y yo, rota en 1000 pedazos en el suelo de nuestro dormitorio, por un instante, llegué a creérmelo. Así de profunda era la manipulación, así de aniquilada estaba yo. La infidelidad fue la bala, pero el maltrato psicológico de los meses, de los años previos, había sido el veneno que me había dejado sin defensas para poder soportar el disparo. Aquella noche no solo se rompió mi matrimonio, me rompí yo. La noche de la revelación no terminó con un portazo, ni con una maleta hecha a toda prisa. Terminó con el silencio más denso y frío que he conocido jamás. Un silencio que se instaló en nuestra cama. Un abismo de 1 metro de sábanas que nos separaba. Yo no dormí. Me quedé inmóvil, escuchando su respiración tranquila, la respiración de un hombre que, tras demoler mi mundo, podía dormir en paz. Y en esa calma monstruosa, comprendí que no había arrepentimiento, no había dolor. Solo la molestia de haber sido descubierto. Los días siguientes fueron una obra de teatro macabra, una pantomima de normalidad delante de los niños. Buenos días, pásame la sal. Palabras vacías que flotaban en un aire cargado de lo que no se decía. Yo esperaba. Esperaba una disculpa, una explicación, una grieta en su armadura de frialdad. Esperaba ver un atisbo del hombre del que me había enamorado. Pero no llegó. En su lugar, llegó el estratega. Lo veía en sus ojos. Estaba calculando su siguiente movimiento. La gota que colmó el vaso, el golpe final que hizo añicos cualquier esperanza de reconstrucción, llegó una semana después. Fue en la cocina, el mismo escenario de mi descubrimiento. Yo estaba preparando la cena, moviéndome como un autómata. Él entró, cogió un vaso de agua y, apoyado en la encimera, me miró con una suficiencia que me revolvió el estómago. Y dijo, con una voz tranquila, casi aburrida: Supongo que ya se te habrá pasado el drama, no querrás que esto afecte a los niños, ¿verdad? Porque si decides hacer de esto un problema, la única que va a salir perdiendo eres tú. Y ellos. No fue una amenaza gritada, fue un susurro helado. Y en ese instante, lo vi todo con una claridad aterradora. Había cruzado una línea. Ya no éramos un matrimonio en crisis. Éramos 2 bandos. Y él acababa de apuntar con su arma por primera vez, al corazón de nuestros hijos. Ya no se trataba de su infidelidad. Se trataba de su maldad. De su capacidad para usar lo que más amábamos como escudo y como arma.
Dejó de ser mi marido para convertirse en mi enemigo. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando verduras sobre la tabla, me sequé las manos en el delantal, lentamente, me giré y le miré a los ojos, mi voz no tembló. No había lágrimas, ni histeria, solo una certeza de acero: quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros: divorcio. La palabra que siempre me había parecido de otra gente, de otras vidas. Él no pareció sorprendido. Esbozó una media sonrisa, una mueca de desprecio. Como quieras, dijo, encogiéndose de hombros. Pero no te quejes luego de las consecuencias. Esa fue su única respuesta. Ni una pregunta. Ni un intento de salvar nada. Solo una advertencia. Una declaración de guerra. Las semanas que siguieron fueron vivir en una trinchera. Dormíamos en habitaciones separadas. Nos cruzábamos por el pasillo como dos fantasmas que se odiaban. La casa, nuestro hogar, se llenó de una tensión que se podía cortar. Comunicar la decisión fue como caminar sobre un campo de minas. A la familia, a los amigos. Algunos me abrazaron sin hacer preguntas. Otros, con buena intención pero con una ignorancia dolorosa, me decían que lo pensara bien, por los niños. No entendían que era precisamente por ellos por lo que tenía que salir de allí. Porque no quería que crecieran pensando que el amor era ese silencio tóxico, esa falta de respeto, esa crueldad disfrazada de normalidad. Él se fue un domingo por la tarde, metió sus cosas en un par de maletas mientras los niños estaban en el parque con mis padres, no quiso despedidas. Cuando volví a casa, su armario estaba medio vacío, su lado de la cama intacto. Y el silencio que dejó no era de paz, era un silencio expectante, el que precede a la tormenta. El divorcio no fue amistoso, fue una carnicería. Desde el primer momento, su objetivo no fue repartir los bienes, ni llegar a un acuerdo, su objetivo fue destruirme. Y la custodia de los niños fue su arma de destrucción masiva. La primera reunión con los abogados fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Me senté frente a él, con dos extraños tomando notas, y le escuché mentir. Le escuché con una calma pasmosa, construir un relato en el que yo era una mujer desequilibrada, negligente. Una madre superada por las circunstancias que le hacía la vida imposible. Cada mentira que salía de su boca era una puñalada. Yo quería gritar, defenderme, pero mi abogada me había advertido: mantén la calma. Esto es solo el principio. Salí de aquel despacho con la sensación de haber sido desollada viva. El momento más difícil, sin embargo, no fue en un juzgado, fue en mi propia casa. Unos meses después de la separación, en una de las visitas de fin de semana, mi hija pequeña volvió distinta. Estaba callada, esquiva. Por la noche, mientras la arropaba en la cama, me dijo: papá dice que estás triste porque ya no le quieres, y que por eso a veces te enfadas con nosotros. Me quedé paralizada. El veneno. Ya había empezado a inocular el veneno. Me senté en el borde de su cama, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Y la abracé. No podía desmentir a su padre, no podía entrar en esa guerra sucia. Solo pude decirle: cariño, mamá os quiere más que a nada en el mundo. Y eso no va a cambiar nunca, jamás. Pero esa noche, mientras ella dormía, lloré como no había llorado nunca. De rabia. De impotencia. La guerra ya no se libraba en los tribunales. Se libraba en el corazón de mis hijos. El día de la firma de los papeles del divorcio llovía. Una lluvia fina y persistente, como si el cielo de Madrid se hubiera puesto de acuerdo con mi estado de ánimo. Entré en el juzgado sintiéndome como una reclusa camino del patíbulo. Él ya estaba allí, hablando con su abogado, sin mirarme. El acto en sí fue rápido, aséptico. Un funcionario con cara de aburrimiento nos señaló dónde firmar. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba ligeramente. Miré mi nombre junto al suyo por última vez en un documento oficial. Y firmé. Al trazar la última letra de mi apellido, sentí una mezcla extraña de emociones que me recorrió el cuerpo entero. Sentí una tristeza infinita por la muerte de un sueño, por el fracaso del para siempre. Sentí el peso de todos los años felices, que de repente parecían una película lejana. Pero debajo de esa tristeza, muy hondo, sentí otra cosa. Una corriente subterránea, tímida pero real. Era alivio. El alivio de cerrar la puerta al infierno. El alivio de saber que, aunque me enfrentara a un futuro aterrador y solitario,
Al menos sería mi futuro. Un futuro libre de su manipulación, de su desprecio. Al levantar la cabeza, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. En los suyos no había nada. En los míos supongo que lo había todo. Salí de aquel edificio gris, abrí mi paraguas y empecé a caminar bajo la lluvia. No sabía a dónde iba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando. Estaba firmando el final de mi matrimonio, sí. Pero también estaba firmando el primer capítulo de mi propia vida. Los primeros meses después de la firma fueron un eco. El eco de una vida que ya no existía en una casa, que de repente se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. La guerra había terminado, pero el campo de batalla estaba en ruinas, y yo era la única habitante de esa ciudad fantasma. La soledad al principio, era un monstruo que me visitaba por las noches. Era el lado vacío de la cama, frío como el mármol. Era hacer café para dos por pura inercia y tirar la mitad. Era escuchar un ruido y pensar, por un segundo, que era él llegando a casa, seguido por el mazazo del recuerdo. Lloré mucho en esa época, lloré por la mujer que fui, la ingenua que creyó en un para siempre, lloré por el tiempo perdido, por los sueños rotos. Lloré por mis hijos que tenían que navegar entre dos mundos que antes habían sido uno. Fue un luto necesario. Un luto por la muerte de la vida que había planeado. Pero entre las grietas de esa tristeza empezaron a colarse unos tímidos rayos de luz. Eran pequeñas victorias silenciosas. La primera vez que decidí qué película ver sin tener que negociar. La primera vez que cené un bol de cereales en el sofá, simplemente porque me apetecía, sin que nadie juzgara si eso era o no una cena de verdad. La primera vez que puse mi música a todo volumen y bailé sola en el salón. Eran momentos minúsculos de libertad, pero para mí eran bocanadas de aire fresco después de haber estado a punto de ahogarme. Me di cuenta de que no echaba de menos a la persona en la que él se había convertido, echaba de menos la costumbre, la rutina. Y las rutinas se pueden cambiar. La curación fue un trabajo a tiempo completo. Me aferré a la terapia como a un salvavidas. Mi terapeuta no me dio respuestas mágicas, pero me dio algo mucho mejor. Las herramientas para encontrarlas yo misma. Me enseñó a desentrañar los nudos de la culpa que él había tejido a mi alrededor. A entender que su traición hablaba de él, no de mí. A ponerle nombre a la manipulación y al maltrato psicológico, y a reconocer sus patrones para no volver a caer en ellos nunca más. Reconstruí los puentes con mis amigas, esos que el matrimonio y la rutina habían dejado un poco descuidados. Volví a las cenas de chicas, a las conversaciones que duran horas, a las risas que te duelen en el estómago. Me recordaron quién era yo antes de ser la mujer de. Recordé que me encantaba la fotografía, así que desempolvé mi vieja cámara y empecé a salir a pasear, a mirar el mundo a través de un objetivo, a buscar la belleza en los detalles. Me apunté a clases de yoga no para tener un cuerpo perfecto, sino para aprender a respirar de nuevo, para reconectar con ese cuerpo que había sentido como un campo de batalla. Y me volqué en mi trabajo, no como una huida sino como una afirmación. Demostrarme a mí misma que era competente, que era válida, que podía sostener mi vida y la de mis hijos con mis propias manos. Cada pequeño logro era un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Hoy vivo en un piso más pequeño, en otro barrio, no es una casa, es un hogar, mi hogar. Es luminoso, está lleno de plantas y de los dibujos de mis hijos, que ahora ocupan toda la nevera. Huele a mis velas de lavanda, a bizcocho recién hecho los domingos y, sobre todo, huele a paz. Mi rutina es sencilla, a veces caótica, pero es nuestra. Son los desayunos con prisas, las carreras para llegar al cole, las tardes de deberes y juegos en la alfombra del salón, y las noches en las que, cuando ellos ya duermen, el silencio ya no es un enemigo. Es mi compañero, es el tiempo que tengo para leer, para escuchar música, para no hacer nada, para estar conmigo misma. He cambiado, claro que he cambiado. La mujer ingenua que caminaba hacia el altar murió en aquella cocina, la noche del móvil. La mujer que soy ahora tiene cicatrices, sí, pero las lleva con orgullo. Son el mapa de todo lo que he superado. Aprendí que soy infinitamente más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que la soledad no es lo mismo que el desamparo, y que es mejor estar sola que mal acompañada. Aprendí que el amor de verdad no te anula, te expande. Que no te exige, te inspira. Que no te controla, confía. Aprendí a poner límites, a decir no, sin sentirme culpable. Aprendí a escuchar mi instinto, esa voz interior que durante tanto tiempo ignoré. ¿Si le he perdonado? Es una pregunta compleja. No he perdonado la crueldad, ni la manipulación,
ni el daño que hizo a nuestros hijos. Hay cosas que son imperdonables. Pero he dejado de llevar el peso de la rabia. Entendí que el rencor era un veneno que me tomaba yo, esperando que le hiciera daño a él. Así que lo solté. Solté la necesidad de entender sus porqués. Solté la esperanza de una disculpa que nunca llegará. Y al hacerlo, me liberé. Perdonar no fue un regalo para él. Fue un acto de amor propio. Y también me perdoné a mí. Perdoné a esa chica joven que no vio las señales, que confundió la dependencia con el amor. La abracé y le dije que no fue su culpa, que hizo lo que pudo con lo que sabía. Miro al futuro y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo, siento curiosidad. No estoy buscando un nuevo amor, ya no creo que necesite a nadie para estar completa, estoy entera por mí misma. Si algún día llega alguien que quiera caminar a mi lado, tendrá que ser alguien que admire mis cicatrices, no que intente borrarlas. Alguien que sume, que no reste. Alguien que entienda que mi prioridad siempre serán mis hijos y mi paz. Pero si no llega, está bien. Mi futuro está lleno de proyectos, de viajes que quiero hacer con mis hijos, de libros por leer, de cosas por aprender. Mi final feliz no era encontrar a otro príncipe, era coronarme a mí misma como la reina de mi propia vida. Y en este reino por fin se respira paz. Si pudiera volver atrás en el tiempo y encontrarme a mí misma, a esa mujer hecha un ovillo en el suelo frío de la cocina, con el teléfono en la mano y el mundo hecho añicos a sus pies, no le diría que todo va a salir bien. Sería mentira, le diría algo mucho más importante. Le diría, respira, ahora mismo sientes que el aire no te llega a los pulmones, que te ahogas en un dolor que no tiene nombre. Respira hondo, porque ese aire es la prueba de que sigues viva, y mientras estés viva, tienes una oportunidad. Le diría que va a llorar hasta pensar que se ha secado por dentro, que va a sentir una soledad tan profunda que le parecerá un abismo sin fondo. Le advertiría que va a dudar de sí misma, que las mentiras que le han dicho resonarán en su cabeza hasta casi convencerla de que son verdad. Pero también le susurraría al oído, no te creas nada de eso, no eres débil, no estás rota, estás herida, que es muy diferente. Y cada una de esas heridas, cada lágrima, está regando una semilla de fuerza que todavía no sabes que tienes. Agárrate a tus hijos. A sus abrazos, a su olor, a la inocencia de sus manos. Ellos serán tu ancla y tu faro. Y por favor pide ayuda. No intentes ser una heroína en silencio. Tu primera batalla no es contra él, es contra la vergüenza y el aislamiento. Gánala. Y a ti que me estás escuchando ahora, si mi historia te resuena en algún rincón del alma, quiero que sepas algo. Sé que sientes que estás gritando en una habitación insonorizada. Que nadie ve las heridas porque no sangran en la piel sino en el espíritu. Sé que el miedo a perder a tus hijos es un frío que te cala hasta los huesos. Sé que te sientes increíblemente sola en una guerra que el mundo no comprende. No estás loca, no eres una exagerada, no te lo estás inventando, lo que estás viviendo es real, y tienes todo el derecho a sentirte hundida. Pero no tienes la obligación de quedarte ahí. La fuerza que necesitas para salir de ese pozo no va a llegar de fuera. Ya está dentro de ti. Ha estado ahí siempre, enterrada bajo capas de tengo que poder con todo, de por el bien de la familia, de complacer a los demás antes que a ti misma. Tu viaje de vuelta no consiste en encontrar a alguien que te salve. Consiste en excavar hasta encontrar a esa guerrera que llevas dentro. Tus cicatrices no son tu vergüenza, son tu biografía, cuentan la historia de cada batalla que has ganado, incluso cuando sentías que estabas perdiendo. No intentes borrarlas, hónralas, son la prueba irrefutable de tu capacidad para sobrevivir. Nos han vendido un cuento de hadas equivocado. Nos han dicho que nuestro final feliz es encontrar a un príncipe. Y que cuando ese cuento se rompe, la solución es encontrar a otro. Pero el verdadero final feliz no tiene nada que ver con nadie más. El verdadero final feliz es encontrarte a ti misma. Es mirarte al espejo, y por fin después de tanto tiempo reconocerte. Y que te guste la mujer que ves. Una mujer completa, no a medias. Una mujer que ha aprendido a ser su propio refugio, su propia ancla, su propio hogar. La guerra que se libró en mi casa casi acaba conmigo, pero no lo hizo. Me transformó. Y hoy sé que la paz más duradera no es la que se firma en un papel de divorcio. Es la que construyes, ladrillo a ladrillo, dentro de ti. No estás sola. Y tu victoria definitiva no será demostrarle nada a él, ni al mundo. Tu victoria será, simplemente, ser tú. Libre. Entera. Y en paz.